Qué gusto de saludarlos una vez más. Este es tu programa Punto de Reflexión. Recuerda que estamos abordando la serie Jesús, el Yo Soy. En esta ocasión me acompañan dos pastores y vamos a abordar el tercer tema que le hemos titulado Jesús, el Buen Pastor. Juan capítulo 10 va a ser el texto bíblico que vamos a utilizar para poder ahondar en el tema. En el versículo 11 la palabra de Dios nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todos bienvenidos al programa y vamos a analizar Juan capítulo 10 con ese tercer tema, Jesús el buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos. Ya se encuentran con nosotros nuestros invitados, el pastor Manuel Coronado y también el pastor Víctor Hugo Alas. En otras transmisiones también ellos han sido nuestros invitados y en esta ocasión están con nosotros para abordar el tema Jesús el buen pastor. Bienvenidos. Gracias por la invitación y qué gozo saber de que tenemos al pastor de pastores como lo es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor, ¿verdad? El pastor perfecto, ¿verdad? Que no falla. El príncipe de los pastores. Sí, es una bendición estar y abordar ese tema tan interesante y creo que va a ser muy interesante abordarlo porque aquí ya vemos tres pastores, ¿verdad? Sin embargo, reconocemos que somos pastores terrenales y que hay un verdadero pastor y el pastor de los pastores, y entonces hoy creo que vamos a poder ver las cualidades y el cuidado de ese verdadero pastor. Versículo 11, claramente la palabra dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué tal les parece la figura del pastor, una ovejita? ¿Cómo lo presenta Cristo en la palabra? Y cómo eso tiene implicaciones todavía para nuestra época. Y cómo el buen pastor va adelante, no atrás. Esa figura del pastor, ¿qué tal les parece? Sí, de hecho en el Antiguo Testamento se habla en Ezequiel 34, ¿verdad? Unas exhortaciones de parte de Dios a los pastores de Israel. Y esta parábola está dicha en el contexto de que se recuerdan ustedes que Jesús acaba de sanar a un ciego, ¿verdad? Y lo expulsan de la sinagoga, sí, ¿verdad? Entonces, cuando los líderes, el liderazgo, ¿verdad?, de Israel, que debía pastorear al pueblo, ¿verdad?, del Señor, de acompañarles, de poder mostrarles, ¿verdad?, la puerta de la salvación. Más bien ellos están siendo un obstáculo, ¿verdad?, para que muchas personas puedan conocer al Dios verdadero. Sí, hay unas figuras que traen entonces una verdad espiritual. En este caso la ovejita, pastor Víctor Hugo, tan mansa, ¿no? Sí, por ejemplo, es bien interesante cuando está la figura del pastor y de las ovejas, ¿verdad? Que era una cuestión bastante cultural y muy conocido en el contexto de, como se llama, desde el Antiguo Testamento. La gente lo conocía. Lo conocía. Era un estilo de vida muy conocido en aquel entonces, como conocemos aquí la ganadería, aunque algunos no saben mucho de ganadería, ¿verdad? Pero vemos a la gente cuidando ganado y aún así no sabemos todo el procedimiento o el proceso que lleva el cuidado de un ganado. Pero en aquel entonces también había ese tipo de oficio donde se cuidaban las cualidades de la oveja, ¿verdad? Que es muy interesante porque nosotros no estamos acostumbrados aquí en este contexto a cuáles son las deficiencias o las necesidades de una oveja, ¿verdad? Exactamente. Dentro de las características del buen pastor y la oveja, el Señor Jesucristo pues menciona esa parábola y el evangelista Juan la registra. Por ejemplo, dice que el pastor entra por la puerta, pero el que no es el pastor, ese no tiene cuidado si hay un lobo, son salteadores, asalariados. Pero dice: el buen pastor su vida da por las ovejas porque las cuida, las conoce. Y comencemos por ahí. El pastor dice que entra por la puerta. Dice el verso 1 y 2: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, o de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz
y a sus ovejas llama por nombre y las saca, es decir, las pastorea, las lleva a la pradera, al campo, tal como dice el Salmo 23, que las pastorea con esos pastos verdes y con aguas de reposo. Pero, hermano Manuel, el pastor entra por donde debe entrar y hay esa relación con los animalitos de la oveja. Sí, de hecho, Jesús dice, yo soy la puerta, hablando acerca de que Jesús es la puerta de la salvación. Ajá. Ese cuidado que Dios tiene desde el momento que uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Él nos pastorea de tal manera que nos acompaña, como dijo Jesús, y nos va a acompañar hasta el final. Pues en esa puerta deberían de haber mostrado estos líderes religiosos, ¿verdad? A las ovejas de Israel. Sí. Sin embargo, ellos, en vez de mostrarles la puerta de la salvación, como les dijo Jesús en cierta ocasión, ni ustedes entran, ni dejan entrar. Entonces prácticamente ellos eran los salteadores, ¿verdad? Los ladrones, porque no estaban ahí mostrando la puerta de la salvación. Y hablando acerca de ello, cargaban con muchas leyes o interpretaciones que ellos mismos, a través de la historia, habían cargado, y la gente no las podía llevar, ni ellos con un dedo, dijo Cristo también. Ni las querían mover con tantas leyes, ¿verdad? Sí, es que la cuestión aquí es que el pastorado o el pastoreo que se le delegaba a esos líderes en aquel entonces, ¿verdad? Como dice la parábola, no eran el pastor verdadero, ¿verdad? Claro. Eran asalariados, era una cuestión de carga. Por eso el texto que leías hace rato de el pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Porque él es el dueño de las ovejas. Entonces, en esta parábola del redil es bien interesante porque está usando esa imagen acerca de un redil que es cuidado, pero por el dueño, ¿verdad? Que es el pastor y no por un asalariado. Y entonces, el cuidado de las ovejas siempre va a ser mejor o más eficiente cuando el dueño, el propietario, las cuida, ¿verdad? Puede pasar lo mismo cuando a alguien se le delega el cuidado de algún tipo de animal, ¿verdad? No es lo mismo el que cuida su propio ganado que tener asalariados, aunque algunos lo hacen lo mejor que pueden porque si no los despiden. Sí. Ahora, hagamos el primer punto de reflexión. Regularmente el punto de reflexión lo hago al final, pero vayamos con algunos puntos de reflexión. Esto que se ve en el versículo 1 hasta el versículo 10, encontramos cómo el Señor entra por la puerta porque Él es el pastor. Dice que llama a sus ovejas por su nombre, entra, sale, las cuida y todos estos detalles. Ahora, si el buen pastor describe de esa manera, ¿cómo debiera ser el liderazgo en las iglesias? Porque también, de alguna manera, a quienes están al frente se le llama el pastor, así lo denomina la palabra, ¿va? El pastor. En Apocalipsis es el ángel, ¿va? Que es un mensajero. Pero como estamos hablando de la figura, ¿qué repercusiones tiene para los pastores, líderes, quienes están a cargo de un grupo de personas, al cuidado de ese grupo de personas? ¿Cuál debiera ser la actitud de liderazgo en esa perspectiva? Sí, sabemos que Dios puso siempre al frente personas, ¿verdad? Que estaban guiando a su pueblo. Sin embargo, ustedes se recuerdan que la tarea no solamente era de una persona. Y cuando así ellos lo pensaban, el Señor siempre se manifestaba. Caso de Moisés, por ejemplo, que guió al pueblo de Israel. En cierta ocasión se le aparece pues Dios, ¿verdad? Dios mismo permite que el suegro Jetro llegue y le dice, mira, si seguís en ese ritmo, le dice, ¿verdad? Te vas a, como decimos aquí, ¿verdad? En buen chapín, te vas a fundir o te vas a quemar. Tenés que delegar esa responsabilidad. Dando a entender de que ahora nosotros que estamos, digamos, como al frente del rebaño, que no es nuestro, sino que es del Señor, que la pastoral no solamente recae en la figura del pastor, sino que la pastoral es para desarrollar todos en conjunto, ¿verdad? Claro. Pero tiene que haber siempre personas que están guiando el rebaño. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado, y los líderes de igual manera cuando se les asigna una responsabilidad. Y me llama la atención, Pastor Víctor Hugo, que en Juan capítulo 21, verso 15 en adelante, también el Señor usa la figura con el apóstol Pedro, haciendo este punto de reflexión con relación a la pastoral o los líderes que son llamados a liderar. Le dice el Señor, ¿verdad? En 3 ocasiones, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Y el Señor le dice, al final, apacienta mis corderos. Luego, en las preguntas y respuestas, al final el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Y luego en las cartas, Pastor Víctor Hugo, que el apóstol Pedro escribe, dice que el pastor debe de ser ejemplo de la grey y no enseñorearse. Por eso es el punto, ¿cuál es la actitud de liderazgo? Ya lo decía mi hermano, que no solamente es el pastor, sino el liderazgo aplicado también en la figura de que el pastor cuida las ovejas. Sí, y es que la exigencia, pienso yo, en cuanto al pastorado y al cuidado de las ovejas, ya hablando en cuanto a lo eclesiástico, hay muchos peligros y hay mucho descuido dentro de la pastoral. Hay que hablar algunas cosas que han sido visibles, y es que algunos, como decía el texto, ¿verdad?, se enseñorean, se aprovechan, pues dañan el redil, ¿verdad? Porque vemos una pastoral o un liderazgo en este tiempo, en este contexto, que tal vez pasó en la época del pueblo de Israel también, ¿verdad? Porque lo mencionaba Manuel. Muy selectivo. Ajá. Solo un grupo. Hay un descuido pastoral en cuanto a algunas personas que tienen ciertas necesidades. Las ovejas más gordas. Ajá. Hoy vamos a ver que el pastor selecciona un grupito de ovejas específicas o especiales, a las que, como decía, se señorea. Hoy hay a mí me llama la atención muchas ilustraciones que postean ahora en las redes sociales sobre los pastores ministeriales, ¿verdad? Haciendo, digamos, negocio de las ovejas, explotando a las ovejas, manipulando, porque hay mucha manipulación. Yo veo ahí imágenes donde las ovejas están rindiéndole casi culto al pastor, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este tiempo, como decía, hay un enseñoreamiento de conoce más al pastor. Ajá. Entonces hay un abuso, pienso yo, hay un abuso. Y hay algunos pastores, Víctor Hugo, que ni dejan que los toquen porque lleva mucha unción. Exacto. Ya la oveja no puede ni berrear porque se enoja al pastor. Y Jesús está entre la gente, ¿no? Sí, exacto. Fíjense que 1 de Pedro, capítulo 5, lo leo literalmente, verso 2 en adelante. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Qué interesante, porque Pedro recibe esta realidad de Jesús. Y el evangelista Juan presenta la figura del buen pastor con las ovejas. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es, esa es nuestra tarea. Como el pastor, ¿verdad?, que cuida su rebaño, como decía Pastor Víctor Hugo, en el caso de aquí Chiquimula, lo que más conocemos nosotros son las vacas. Ajá. Me imagino que los que pastorean estos animalitos tienen cuidado de que tenga agua, de que tenga su comida, los vacunan, todo ese cuidado. Y lo mismo debe ocurrir en los que estamos al frente, ¿verdad?, de esa pastoral que debemos desarrollar todos los que integramos la iglesia del Señor. Y yo creo que cuando hay un llamado, creo que Dios nos da también paciencia, porque se necesita paciencia y un carácter afable para cuidar la grey, porque hay de todo. Hay algunos que son un poquito alterados, ¿verdad?, melancólicos, pero de alguna manera el Señor está ayudándonos, y animamos al pastor y a los líderes para que sigan pastoreando lo que Dios mandó hacerles. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Definitivamente la tecnología ha ocupado el siglo XXI y ha repercutido la vida de nuestros hijos. Me encuentro con el pastor Elman Oliva Mata, dándonos su opinión sobre el efecto tecnológico en la familia. Bueno, puede tener un efecto positivo o negativo. Positivo porque si los dispositivos les dan un buen uso, es una buena herramienta. Pero si le dan un mal uso, se pueden desviar del Señor
y caer en situaciones antisociales, desagradables. Entonces, lo recomendable es que como papás estemos pendientes de cómo están usando la tecnología nuestros hijos, que sea para su bien, no para destrucción. Definitivamente los padres entonces somos llamados a supervisar y sobre todo enseñar la palabra de Dios para que ellos detecten el bien y el mal. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya están con nosotros nuestros invitados, el pastor Manuel Coronado y el pastor Víctor Hugo Alas, abordando la serie Jesús el Yo Soy, y estamos en el tercer tema, Jesús el Buen Pastor. Verso 11 del capítulo 10 de Juan: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 4 y 5, usted que lleva la secuencia del estudio, la palabra dice literalmente en el verso 4 y 5: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí quiero enfatizar dos aspectos importantes, compañeros. Número uno, el pastor va adelante, no atrás. Y es porque las ovejas, entiendo que son cortas de visión. ¿Qué tal les parece esa postura de que el pastor va adelante, no atrás? Mi hermano hablaba acerca del ganado de aquí, que le van chiflando, ahora van en motos pitando, pero van atrás con varejones, con varas, y total que es todo un relajo cuando va el ganado, cuando lo llevan ya sea a tomar agua o lo llevan a los guatales donde hay comida para ellos. Pero en este caso el buen pastor va adelante. Sí, él sabía de los peligros, ¿verdad?, que corren las ovejas, y es lo mismo, ¿verdad?, que pasa también en nuestras comunidades de fe. Ajá. Que esa relación, ¿verdad?, que se ve ahí de esa parábola que el Señor nos está mostrando a través de su palabra, que conocen la voz del pastor, y el pastor conoce también. Hay una relación. Hay una relación íntima. Una relación. Quiere decir, es muy estrecha, porque las conoce de tal manera que las puede mencionar por nombre, ¿verdad? Y eso creo que también las iglesias debemos de saberlo. Los que están al frente de las iglesias deben de conocer a sus ovejas. Y también queremos hacer una crítica para la feligresía. Nosotros pastoreamos ovejas, no cabras. Suena muy pesado el término. Y entonces usted esquívese, va, porque sé que es oveja. Una oveja se deja pastorear. Una oveja se deja guiar. El líder o el pastor, claro, que es ejemplo, busca de Dios, va a ser ese guía para esos buenos propósitos. Hay consejería, donde podemos orar cuando hay una situación. Tantas cosas que un pastor puede hacer por una oveja. Pero eso sí, Víctor Hugo, oveja, no cabra, porque las cabras... las cabras no están quietas, ¿verdad? Y en este sentido el pastor va guiando. No porque sea más que el feligrés, eso hay que tenerlo claro, sino porque hay una función de cuidado para las ovejas. Sí, y mencionabas algo bien interesante. El texto dice: el pastor va adelante y las ovejas le siguen, ¿verdad? Por supuesto, porque el cuidado y la preparación que el pastor, el líder, pues tiene que tener, debe ser muy, muy importante, ¿verdad? Yo pienso que las ovejas siguen al pastor porque les da seguridad, sí, les da un buen cuidado, ¿verdad? Sin embargo, como decías, hay ovejas complicadas de pastorear, ¿verdad? Hay ovejas que no siguen al pastor, no porque tengan que ser al pie de la letra como creemos, ¿verdad? Pero creemos que los pastores, quienes están a cargo o estamos a cargo de una congregación, de un redil, de un grupo a quienes servimos y ministramos, pues yo siento que tenemos la responsabilidad de ir adelante en todo el sentido de la palabra, de ir conociendo,
ir previendo los peligros. Por ejemplo, en esta época, ¿verdad? Los pastores tenemos que actualizarnos y conocer los peligros que la sociedad, la iglesia puede estar pasando. Entonces, vamos adelante en ese sentido para cuidar bien al redil. Sin embargo, como decías, a veces el redil ahora se dispersa, quiere ir por su propio lado. No, es que hoy yo también sé de teología, dicen hoy muchas hermanas en las iglesias. Es que yo también hasta sé más que el pastor, dicen, ¿verdad? Y no solo se trata de un conocimiento teológico, sino hay un llamado ministerial, hay una, digamos, Dios nos ha encargado una tarea, un cuidado pastoral y uno lo hace con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay ovejas que creen que pueden cuidarse solas y es donde suele pasar, pues, Grandes errores. Algunas ovejas, pues, fracasan en muchas cosas en la vida, no porque uno sea, como decíamos, el pastor lo sabe todo, o sea, alguien a quien hay que idolatrar, sino porque por algo Dios nos ha puesto ahí. Exacto. Para poder pastorear, cuidar. Y yo creo que dejarse cuidar por las ovejas debe ser la tarea, pues, que ellos deben de asimilar también. Y Pastor Manuel, el verso 5, ¿cómo es que las ovejas conocen a los extraños? Tiene que haber definitivamente, me imagino, una relación tan profunda de días, no de una semana. Porque dice claramente el texto que al extraño las ovejas no van a seguir. No, pues. Entonces, ¿cómo van a diferenciar al extraño? Sí, eso lo dice Jesús porque siempre está tirándole indirectas a los líderes religiosos. Decía, ¿por qué la gente no quiere seguir los caminos del Señor? Porque ellos tenían que mostrarles la puerta de la salvación, no complicar la entrada a esa relación con el Señor. ¿Qué hacían ellos, verdad? Además de que estaba la ley del Señor y que debían demostrarles de que únicamente la ley era como un puente para que ellos pudieran llegar a Dios. No que la ley los iba a salvar, sino que la ley solamente les iba a mostrar que necesitaban a un Salvador, que eran pecadores. Además de eso, dice que les añadieron unas interpretaciones que en el día de reposo tenían que caminar tantas cosas. Sí. De hecho, cuando Jesús él escupe en tierra, para los líderes religiosos ya eso era trabajo, ¿verdad? Hacer lodo y untar el lodo, los ojos con el lodo que él había hecho. Pero Jesús los descubrió porque en el día de reposo dice que soltaban a los animalitos para ir a darles agua. Y por eso ellos no querían, o sea, como dije anteriormente, no entraban ellos ni dejaban entrar. Entonces, tan fácil que era que ellos pudieran decirle a la gente, se trata de poner la fe en el Señor. Y los que más trabajaban eran ellos, porque en el día de reposo ministraban las cosas santas y el Señor se los hace ver también, que en el día de reposo se supone que tendrían que descansar y los que más trabajaban eran ellos, ¿va? Porque ministraban y atendían a su gente, ¿va? Leyendo la Torá, atendiendo en la sinagoga. Nos pasa a nosotros, ¿va? El domingo regularmente para nosotros los pastores, hablando de la pastoral, es el día más cargado. ¿Por qué? Porque es el día donde tenemos que atender a las personas. Desde muy temprano uno está pues ya dispuesto para poder servir a Dios a través de un sermón, una clase, una escuela dominical, en la tarde atendiendo alguna emergencia, una visita o por la noche en un culto. En este caso yo siempre molesto, compañeros, porque nosotros no somos domingueros, sino que hablando del descanso para los pastores, nosotros somos lunáticos, ¿no? Porque regularmente es el día lunes que le dan descanso a los pastores, pero el día domingo es el que más se trabaja. Hablando acerca de lo que dice mi hermano, los salteadores y los que no entran por la puerta y que las ovejas no los siguen, eran los líderes religiosos que habían cargado con tantas leyes y se habían olvidado de mostrarles la puerta por donde ellos debían de ir, especialmente las ovejas. Pero también quiero que abordemos así rápidamente el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue literal. Bueno, yo no sé, les pregunto personalmente. Me dicen un sí o un no, o si quieren comentar ustedes lo voy a poner entre la pared acá. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La gran pregunta es, ¿uno daría la vida literalmente por algún miembro de la iglesia? En lo personal les digo, y me van a disculpar los hermanos, él lo repensaría. No, dice ni no. Por mi esposa, mis hijos, ahí sí les puedo decir 100%. No sé cuál es su opinión, porque aquí fue literal. Exacto. Y notamos por el registro de la palabra que Jesús murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. ¿Tu caso, Héctor? Yo pienso que es fácil decir sí ahorita, ¿verdad?
y tal vez no lo haría. Como dice, bueno, vos no dijiste ni sí ni no. Bueno, yo diría no. Ajá, pero igual podemos decir que no creo que podríamos la vida tal vez por otras personas. La Biblia lo dice que Jesús es el que da su vida por... Nadie tiene mayor amor que este que pone su vida por sus amigos. Y Jesús pues lo hizo también en aquel entonces por todos nosotros. Entonces creo que el buen pastor, por eso Jesús es el buen pastor. Somos pastores terrenales con límites y con tal vez un punto donde ya no damos más, o pasamos más. Pero sí las defendemos, ¿verdad? Sí, yo creo que... Porque hay casos legales, hay casos, por ejemplo, de enfermedad, algún problema, un conflicto, que estás ahí. Exacto. Yo, por ejemplo, recuerdo un hermano de una iglesia de pastoría, ustedes lo conocen, el hermano, y el hermano me dice, pastor, lo voy a acompañar a tal lugar porque ahí es peligroso, man. Si alguien se le pone ahí o le sale un peligro conmigo, se van a meter, dice. Este hermano, yo sé que si alguien quiere agredirme o causarme daño de alguna manera física, el hermano va a la iglesia y todo, pero él me dice, si hay que... O sea que si hay gente que la oveja por el pastor. ¿Sí? Él sí me dijo, hermano, yo creo que yo hubiera salido corriendo, ¿verdad? Pero yo cuando iba a algunos lugares que tenía algún tipo de temor, me llevaba a este hermano o a otro hermano, porque yo sabía que si la cosa ponía seria, ellos me defendían, ¿verdad? Capa y espada. Tal vez yo no tenía el valor de enfrentarme a un conflicto. Pero sí, literalmente creo que sería difícil poner la vida por otras personas. Vamos a ir a un corte y luego vamos a pedir la opinión de mi hermano Manuel, ya que nos tenemos que ir a un corte. Así que quédese con nosotros porque estamos abordando el tema Jesús el buen pastor, basado en Juan capítulo 10. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Que la gracia del Señor sea derramada sobre sus vidas en esta hora. Esperamos de que el día de hoy usted sienta la bendición y el cuidado del pastor, del buen pastor, como dice la Biblia allá en San Juan 10. Y yo en esta hora quiero dejarle un texto para que usted pueda meditar y reflexionar acerca de lo que dice el Señor para nosotros. En San Juan capítulo 10, verso 10, que es un verso muy conocido, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decirles que vivimos en una época donde no solamente ha sobreabundado la delincuencia terrenal, ¿verdad? Porque el ladrón siempre ha existido en el sentido físico, material. Hay personas que, como dice, son amigos de lo ajeno, ¿verdad? Quieren tomar y quieren poseer aquellas pertenencias que a usted le ha costado algún esfuerzo. Y vemos un tipo de delincuencia donde se ha multiplicado, triplicado acerca de estas cuestiones. Pero también la Biblia nos habla acerca de un ladrón que ha existido por siempre y es Satanás, el ladrón de nuestras almas, el ladrón desde los inicios de la humanidad. Este ladrón, que es el ángel caído, Satanás, quiere venir y tomar la posesión más valiosa que nosotros tenemos, que es arrebatar esa vida eterna, esa vida abundante que Jesús nos ha comprado en la cruz. Recuérdese que Jesús pagó el precio de nuestra salvación con su muerte en la cruz y Él ahora nos ha comprado por la vida eterna, la vida en abundancia, como dice. Por supuesto no llevamos una vida perfecta ni tenemos todas las cosas que quisiéramos tener, pero Satanás quiere robar eso que nos trae la vida eterna. ¿Qué nos trae la vida eterna? Nos trae felicidad, paz, tranquilidad y por supuesto una eternidad con el Señor. Y Satanás no quiere que usted posea esas cosas tan valiosas porque fueron pagadas por un precio caro. Así que yo le animo a que usted se pueda afirmar en el Señor y no deje que este ladrón tome lo que Dios ha comprado para usted. Que Dios le bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. ¿Cómo nos alegra que usted sea parte del programa Punto de Reflexión? Recuerde que estamos trabajando la serie Jesús el Yo Soy. El tercer tema que estamos con nuestros compañeros de milicia abordando es Jesús el Buen Pastor, nuestro tercer tema de la serie, Manuel Coronado y el pastor Víctor Hugo Alas. Bueno, en este segmento le preguntamos directamente a mi hermano, ¿darías tu vida por las ovejas que pastoreas? Ya hablando de la función. Bueno, nos quedamos ahí con
con la respuesta de mi hermano. Vamos a ver qué tal nos responde. Sí, es un desafío para todos nosotros los pastores. Yo creo que Se puede en algún momento. Sí, cualquier pastor estaría dispuesto a poder dar su vida cuando no hay un interés de por medio, como en el caso del liderazgo, que ellos estaban más por la plata que por el llamado que habían tenido de parte del Señor. Ahora, yo digo una cosa, ¿verdad? Que a veces se piensa de que el pastor sabe todo lo que está pasando en la iglesia. Como que tuviera una GPS, una bola de cristal para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? El pastor no lo sabe todo, ¿verdad? Y en algunos momentos yo creo que también las ovejas deben de informar, ¿verdad? Para que de alguna manera, ¿verdad?, estén enterados el pastor y que él pueda atender. Ahora, cuando vemos a los líderes religiosos, porque esto se dirige a... Sí. Jesús está hablando de liderazgo, le dice. Ellos sabían de los peligros, sabían la opresión que tenían el pueblo de Israel, que era el rebaño del Señor. Sabían que les estaban haciendo daño al imperio romano. Ellos mismos estaban oprimiendo a las viudas, a los huérfanos. Había mucha injusticia. Por eso Jesús les dice, ¿verdad? Todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, porque los líderes religiosos diezmaban la menta, el comino, el eneldo, pero dejaban lo más importante, les dice Jesús, que era la misericordia, la justicia y la fe. Entonces, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Ellos no ignoraban lo que estaba sufriendo el pueblo. Entonces Jesús les desafía, les dice, ustedes tienen que estar dispuestos a dar su vida. Yo creo que a nosotros como pastores nos molestaría, nos inquietaría a tal punto de que si vemos nosotros una injusticia con nuestras ovejas o hablando de nuestros conciudadanos aquí en Chiquimula, yo creo que uno sería capaz, ¿verdad? Ustedes cuando van a entrar la adrenalina les sube a uno. Es una cuestión que uno está dispuesto, ¿verdad? Lo que pasa es que recordemos que nuestra respuesta es fácil porque no estamos en un contexto de opresión política. Hay cristianos, por ejemplo, en el primer siglo, por la historia de Justo González, los cristianos morían en el circo romano, abrazados, cantando. Nuestra respuesta es fácil porque no hemos experimentado una opresión política a ese nivel. Pero yo creo que hay cristianos en el mundo que están bajo una opresión y que estarían dispuestos a morir juntos. Pero claro, ¿verdad? Es un contexto diferente. Y si nos viniera, pues ahí no solamente es un asunto de morir por las ovejas, sino ya es un asunto personal. Porque si hay una opresión, ya es un asunto conmigo. Desisto de la fe por la opresión, o como dijo Cristo, tenemos que enfrentar el martirio como los apóstoles. El único que no enfrentó la muerte bajo martirio fue el apóstol Juan. De ahí todos enfrentaron la muerte. Pero por eso es que nuestra respuesta posiblemente sea como más fácil, ¿va? Porque en Guatemala, bendito Dios, tenemos libertad de culto. Pero si estuviéramos en esos contextos, creo que el Espíritu de Dios nos daría también el poder para poder estar en esos momentos juntamente con nuestras ovejas. Ahora, Manuel decía con relación, mi hermano Manuel, con relación a estos líderes. Estos líderes le llaman a Jesús después de que él narró la parábola, demonio tiene. Endemoniado. Demonio tiene. Y luego el Señor no se queda atrás, les da en la nuca también. Verso 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Bueno, por un lado, también les quiero comentar también que hay otras ovejas. Pero vamos a ir narrando esto que les estoy mencionando, hermano Manuel, con relación a estos líderes que no eran ovejas, o sea, no eran parte del redil del Señor. Sí, ellos, como volvemos a decir, ellos debían demostrar la puerta, ¿verdad? Hacer el camino, pues, para llegar a una relación con Dios más fácil, ¿verdad? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Mi yugo es fácil, dijo, y ligera mi carga. Eso es lo que tenía que hacer el liderazgo. Y en ese caso, pues en vez de acompañarlas, de pastorearlas. O sea, la ley no era la puerta. La ley realmente no era
o sea, era el medio, ¿verdad? Que les mostraba que necesitaban urgentemente el Salvador. Y ese Salvador lo tenían enfrente, ahí. Cristo era la puerta, pero ellos decidieron rechazarlo. Sí, correcto. Ahora, también no sé qué piensa el pastor Víctor Hugo. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Le dice a los líderes, ya lo explicaba mi hermano Manuel, que los líderes no querían creer ni entender porque le decían a Cristo, demonio tiene. Y el Señor le dice, ustedes no son de mis ovejas. Pero luego dice en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que habían otras ovejas que atraer al redil, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por supuesto, el llamado del Señor como buen pastor. Hoy lo entendemos, ¿verdad? Que la salvación es universal. No era solo para judíos. No era limitada para judíos, ¿verdad? Porque los judíos creían en eso también, ¿verdad? Y también lo decía en Juan, capítulo 1, versículo 12, que había venido a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Más a todos los que la recibieron. Y es que el liderazgo estaba, digamos, haciendo como una acepción de personas. Exacto. Porque ellos, vengan los que tienen plata, ¿no? Todos, pero los que no, que iban apartando así porque no les convenía. Ellos querían llenar sus bolsillos, ¿verdad? Es lo que hablaba al principio mi hermano. Sí. Que hay al frente ahora un liderazgo, muchos pastores que han hecho, como dice el Espíritu ahí en las Escrituras, ¿verdad? Negocio de la fe. Sí. Lamentablemente. Y es que a mí me llama la atención porque, como dice, hay otras ovejas que yo debo de traer, ¿verdad? Exactamente. Entonces los judíos, como decíamos, los líderes limitaron a un grupo que les convenía, ¿verdad? Igual si lo aplicamos en este contexto hoy en día, las iglesias también suele pasar que a veces solo va el pastor terrenal, solo va sobre ciertas ovejas que hay cierta conveniencia. A mí una vez me dijo una hermana, no me acuerdo dónde, mi hermano me dijo, gánese aquel señor que es músico, me dijo, ¿verdad? Porque si gana ese señor que es un gran músico, va a ganar, vamos a tener iglesia más bonita y que no sé qué, pero no piensa en aquel que es más sencillo, o en el enfermo, o en la viuda, ¿no? Que miran a algunas personas con conveniencia, ¿verdad? Entonces, como decía, las otras ovejas son todos aquellos que estén dispuestos a ser pastoreados y alcanzados por el pastor. Y somos llamados a traer a esas ovejas. Esto representa al pueblo gentil. No solamente limitaba al pueblo judío, sino al pueblo gentil. El apóstol Pablo más adelante en sus cartas explica que habría un solo rebaño. Y es eso, un solo rebaño es judíos convertidos al evangelio, gentiles convertidos al evangelio. O sea, no iban a haber dos pueblos. Hoy se habla... Uno le dice rápidamente, mire, ¿quién es el pueblo de Dios? Y rápidamente la gente dice el pueblo de Israel. Pero realmente en su momento, en su época, en la revelación del Antiguo Testamento, claro, Dios seleccionó a la nación para traer esos propósitos y que de alguna manera rechazaron al Mesías. Pero luego Pablo dice claramente que el pueblo de Dios son los redimidos. Tanto judíos que creen en Cristo como gentiles que creen en Cristo. Y Él es el pastor. Y esas ovejas también habían que traerlas a ese redil. Y en ese sentido, compañeros, somos llamados a predicar el evangelio a todos los niveles. Exacto. No solamente en este contexto a la nación de Israel, sino también el Señor dice, hay otras ovejas que también hay que atraerlas a este redil y va a haber un solo redil. Ahora, ustedes mencionaron algo tan importante y este es un punto de reflexión para el liderazgo. Tenemos no solamente que buscar a la gente sencilla, sino también a la gente pudiente, ¿por qué no? Los demás niveles sociales hay que alcanzarlos para Cristo, porque a veces nos cuesta pastorear gente empresarial y nos dedicamos más así como a la media clase o la gente de escasos recursos, pero yo pienso que los empresarios también necesitan el evangelio. Sí, todos necesitan ser alcanzados. De hecho, aquí dice, ¿verdad? Tengo otro redil, porque la función del pueblo de Israel y todo el liderazgo de Israel era que ellos fueran luz a las naciones. Ellos pudieron haber cumplido la función de ser luz al imperio romano y alcanzarlo, pero no lo hicieron. Entonces aparece Cristo, ¿verdad? Y de dos pueblos, que era el pueblo gentil y el judío, dice, hizo uno solo, ¿verdad? Que es la iglesia. Correcto. Entonces ahora nosotros somos llamados a hacer luz, a iluminar a
a nuestros vecinos, Amigos, a nuestros amigos, los jefes. a los samaritanos, que serían como los enemigos, digamos, a los que quizás nosotros no les caemos bien, a ellos, ¿verdad? Correcto. Entonces somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo a todos los niveles. Hay otras ovejas, dijo Cristo, que había que atraer, y somos llamados para evangelizar las iglesias y los pastores, a traerlos a este redil donde Jesús es el buen pastor. Quédese con nosotros porque venimos con los puntos de reflexión final. Tengo una casa en esta tierra, pero un día se quedará, pues está hecha con nuestras manos y sé que nunca eterna será. Tengo otra casa allá en el cielo, tengo otra casa lejos de aquí. Fue Jesucristo a prepararla y esa casa es para mí. Me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí a morar con Jesús en esa casita que es la más bonita. En esa casita yo voy a vivir. Tengo otra casa allá en el cielo, tengo otra casa lejos de aquí. Fue Jesucristo a prepararla y esa casa es para mí. Me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí a morar con Jesús en esa casita que es la más bonita. En esa casita yo voy a vivir. Me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí a morar con Jesús en esa casita que es la más bonita. En esa casita yo voy a vivir. Llegamos a este espacio donde realizamos los puntos de reflexión con nuestros invitados. Recuerden que el tercer tema que hemos abordado, Jesús el buen pastor, de la serie Jesús el yo soy. Me llama la atención, compañeros, como el verso 28 al versículo 29, 28-29 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo interpretan ustedes ese texto de la palabra? Hablando acerca de la figura del buen pastor y la oveja. Creo que cuando Dios nos llamó a nosotros al ministerio, Dios nos hizo un llamado especial, ¿verdad? Para que no nos mostráramos nosotros como las puertas de la salvación, porque nosotros solamente somos los medios para comunicar o que la gente busque esa puerta que es Jesús. Entonces, al conocer las personas, ¿verdad? Ese acceso,
la tarea de nosotros como pastores es enseñarle toda esa bendición espiritual que tienen en Cristo Jesús. Correcto. Que la desconocen, ¿verdad? Correcto. Entonces creo que el Señor ha sido especial, ha sido bueno. Y llegamos a estos momentos de puntos de reflexión. Pastor Víctor Hugo, ¿cuál sería tu punto de reflexión final con relación a esta figura de Jesús, el buen pastor, y la oveja? Bueno, yo pienso que un punto final sería recordar que Jesús es el buen pastor. Él es el único que ha puesto su vida por nosotros, literalmente, ¿verdad? Aunque como lo hablábamos en la clase o el tema, lo podía haber hecho, lo puede hacer cualquier pastor, pero aún dar nuestra vida por otra persona no garantiza la salvación de otra persona, ¿verdad? Sin embargo, en el texto que estudiamos dice, yo les doy vida eterna, ¿verdad? Entonces, el único buen pastor o por quien hay salvación o vida eterna es Jesucristo, ¿verdad? No era la ley. No era la ley, no era lo que los líderes era hicieran. Cristo. Sí, y nosotros como líderes no le podemos garantizar la salvación a ninguna oveja, ¿verdad? Nosotros pastoreamos, le decimos al hermano, afirme su vida, conságrese, pero yo pienso que una oración nuestra no le garantiza ni le da la salvación a una persona. Entonces el punto de reflexión es, Jesús es el pastor. Él es el único que da la vida eterna. Él es el que nos pastorea, por supuesto. Nos pastorea a través de su palabra. Nos pastorea a través del liderazgo que nos ha asignado a nosotros los pastores también, ¿verdad? ¿Cuál sería tu punto de reflexión final? Y algo que me llama la atención es que aquí dice, al entrar por esa puerta, ahí hay seguridad. Correcto. Y Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final? El punto de reflexión es que en el pastoreo que el Señor nos da estamos seguros, ¿verdad? Estamos seguros de que Él nos va a acompañar, como dijo Él, hasta el final de nuestros días. Nosotros podemos fallar, ¿verdad? Por eso Él se muestra, ¿verdad? Como el buen pastor. Y cuando en el original se habla de que Él es el buen pastor, está diciendo que Él es el pastor perfecto. Porque Él no falla. ¿Verdad? Podemos nosotros fallar, quizás algunas veces nos hemos desatendido o no sabemos, como algunas ovejas dicen, no, pero es que el pastor tenía que saberlo. Fallamos, somos falibles. Pero hay un pastor que nunca falla y es Cristo Jesús. Exactamente. Yo quiero también dar mi punto de reflexión final. Dice la palabra del Señor. Verso 18, nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús murió por nuestros pecados y Él resucitó y nos da vida eterna tal como Él lo dijo. Queremos agradecer a nuestros invitados. Un saludito final, Pastor Víctor Hugo y Manuel. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Esperamos de que usted pues, sea esa oveja del redil, que Dios cuide de su vida, se deje cuidar y pastorear por los pastores que ahora están al frente, sabiendo que, como decía nuestro hermano, son falibles, pero que usted pueda de alguna manera someterse al cuidado o dejarse cuidar. Entonces, bendiciones. Tenemos una gran seguridad en ese pastoreo que nos da el Señor Jesucristo. No debemos de tener temor a Satanás. Satanás ya es un enemigo derrotado, ¿verdad? Cristo lo venció en la cruz. Y esos muros de protección que habla ahí el Señor Jesucristo son suficientes. A menos que nosotros escuchemos la voz que no es, vamos a tener problemas. Correcto. Pero si escuchamos siempre la voz de nuestro gran pastor, que es Cristo, todo lo que nos dice a través de su palabra, ahí estamos seguros. Muy bien, gracias a nuestros invitados por aceptar la invitación para estar con nosotros. A usted también, que es parte del punto de reflexión. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro programa. Bendiciones, que pasen un día súper bendecido. Hasta luego. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.